Nos acompaña en esta oportunidad un amigo y, como siempre digo, un habitué de este espacio, lo que nos complace sobremanera. Se trata del licenciado Radamés de la Rosa, un conocido psicólogo, profesional de la conducta y sobre todo director ejecutivo de Casa Abierta ya desde hace muchos años, una institución muy respetable, icónica en nuestro país, en todo lo que es el manejo y el tratamiento conductual de jóvenes y no jóvenes, ahora con un trabajo mucho más ampliado, no solo entre las personas que consumen sustancias prohibidas, sino también que tiene un gran interés y hace un gran trabajo por la salud emocional, el buen comportamiento en distintos sectores comunitarios, en escuelas, en iglesias, en barrios, etcétera. Casa Abierta es un referente en la vida nacional y por eso nos complace mucho hablar, entrevistar a la persona que le ha dirigido por muchísimos años, ¿no? Tanto que yo creo que hemos crecido juntos todos ahí, lo cual en el lado positivo le da mucha estabilidad a las instituciones, sobre todo cuando el trabajo es un trabajo profesional, pulcro, ético, como es en este caso. Hoy vamos a hablar de distintos aspectos, pero sobre todo nos vamos a referir a qué ha pasado en términos emocionales alrededor de la pandemia, tanto con lo que han sido afectados por el COVID-19 como con el personal que ha trabajado al lado de los pacientes de COVID-19. ¿Y qué significa eso hoy para el comportamiento societario, ya no solo de República Dominicana, sino de muchos países, casi se diría, del mundo? De manera que les invito a que toquemos este y otros temas que tienen que ver con el trabajo cotidiano de Casa Abierta. Licenciado Radamés de la Rosa, gracias por venir aquí. Cuando uno se ponía una ropa amarilla antes, se decía que estaba despidiendo el año viejo y recibiendo el año nuevo. Usted se ve muy elegante y rejuvenecido. Parece que en el caso suyo la pandemia ha actuado en sentido contrario. No, gracias. Usted me ve con los ojos del alma, le dice la gente. No. Cuando un amigo lo trata así a uno, lo ve. Ya cumplí 70, bienvenido. Ya, 70. Pero en febrero pasado. 70 ahora es distinto a 70 antes. Eso sí es cierto. Si cualquier muchacho, como dice el refranero, tiene 70 años. Así es. Tengo un amigo, un hombre entrado en años, que cuando él se casó, su padre tenía 50 años y él se lo encontraba sumamente viejo. Y él está sobre los 85 ahora. Y él dice, yo me pregunto, ¿y dónde están los viejos? Bueno, gracias a la ciencia, ¿verdad? Y a la conciencia que tenemos todos de determinado cuidado. ¿Y cómo está Casa Abierta? Bueno, Casa Abierta está enfrentándose a la situación que tenemos en estos momentos. Yo creo que bien, un poco estable realmente. Con las puertas abiertas. Siempre, tratando siempre de responder a la demanda de la población. Siempre digo que en este país es casi un milagro, pero un milagro fruto de un trabajo que instituciones como Profamilia, por ejemplo, Casa Abierta, tienen tantos años de manera activa, organizada, dando servicio, porque aquí la vocación por la fragmentación en las instituciones es el pan nuestro de cada día. Así es. Casa Abierta tiene ya 48 años en el mes de julio. Y yo creo que sí que hemos logrado tener una estabilidad. Hay un compromiso de la gente que trabaja en Casa Abierta. La gente dura mucho allí, porque creo que es un lugar de ejercicio de una función social más que un empleo para la mayoría de nosotros.
quizá eso le da esa estabilidad. Sí, esa estabilidad que tenemos. El trabajar por vocación es además una gratificación emocional. Así es. Más allá, el salario siempre se necesita porque una cosa no existe sin la otra, pero trabajar solo por el salario es lo que permite que uno brinque mucho, porque siempre hay un lugar donde pagan 3 centavos más que en otros, ¿no? Bueno, el licenciado, ayer cuando grabamos este programa es jueves y ayer miércoles, habló para la prensa internacional vía Zoom, como se hace ahora, la directora ejecutiva de la Organización Panamericana de la Salud. Y lo hizo para referirse a varios temas, entre otros, el llamar la atención sobre lo que ella denomina la otra pandemia, que es la pandemia emocional que ha seguido a la pandemia del coronavirus, que todavía, dicho sea de paso, no se ha ido, y que América Latina, o las Américas en general, incluyendo América del Norte, es de las 2 grandes regiones del mundo donde todavía hay más casos cada semana de coronavirus, de contagios, aunque han disminuido las hospitalizaciones y las muertes. Pero la contaminación, el contagio continúa, sobre todo en naciones grandes como Estados Unidos y en algunas naciones sudamericanas. Pero ahora está el desafío de esta otra pandemia. Yo le pregunto, ¿en República Dominicana podemos decir que de alguna manera está presente esta otra pandemia, o está presente pero no como pandemia, cierta derivación de cambio emocional en la gente? Mire, hace un tiempo que un funcionario dominicano que estuvo en la Seguridad Social planteó que la gran pandemia que tiene la humanidad es la pandemia de la desigualdad social. Ya. Entonces, interesante. Eso es sencillamente el factor principal para que... Pero esa no se ve. Justamente, porque esa está ahí permanentemente y a través de ella se cuelan todas las otras situaciones que la humanidad vive, ¿no? En la República Dominicana, lo que estamos viendo es que ciertamente hay avance, no podemos decir que no, que estamos en los años 70, no, estamos de ninguna manera, sin duda. Pero sigue habiendo una gran desigualdad social, sigue habiendo mucha pobreza, sigue habiendo mucha vulnerabilidad en una parte importante de la población. Entonces, ¿qué ocurre con la pandemia de la COVID-19? Que encuentra un caldo de cultivo muy fabuloso para desarrollarse en estas condiciones. ¿Cuánta gente perdió su empleo? ¿Cuánta gente perdió la forma de ganarse la vida cotidianamente? ¿Cuánta gente murió? ¿Cuánta gente perdió un pariente cercano? O sea, todos esos factores influyen en los seres humanos. No somos máquinas, somos personas con emociones, con sentimientos, ¿no? Y todo eso influye en cómo las personas reaccionamos a la vida que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, ya lo había dicho la OMS hace un tiempo. Hay que tener pendiente la pandemia que continúa, que es la pandemia de la salud mental. Y ahora estamos hablando de la OPS, afirmándolo de manera más categórica. Para la región. Para la región. En la República Dominicana, ¿cuál es el problema que tenemos? Que no es un tema de interés, no es un tema que las autoridades tienen vocación de cambiar. Hemos hablado otras veces sobre ese tema aquí en el programa. Y uno dice, pero es que no somos capaces de ver, no tenemos posibilidad de entender que esos seres humanos, que son los que producen la riqueza del país, necesitan ser atendidos en su salud mental. Tenemos que tener una inversión decente a este nivel. Entonces, ¿cuántas escuelas tienen un psicólogo? ¿Cuántos hospitales tienen un psicólogo? ¿Cuántos no tienen ninguno? No tienen un psiquiatra, no tienen un profesional de la salud mental para acompañar los procesos que se viven dentro de esas instituciones. La mayoría no lo tiene. Porque el aporte de salud mental en el país es miserable. O sea,
prácticamente simbólico lo que se aporta para este renglón en el gran renglón de la salud, que también es una gran miseria lo que se invierte en ella, ¿no? Uno ve los números de países como Cuba, como Costa Rica, para citar dos países Sí. de sistemas diferentes. Correcto. Uno ve los números de estos países con referencia a mortalidad infantil, a materno-infantil, a todos esos temas que tienen que ver con la salud en general. Y los números nuestros son realmente decepcionantes. Una sociedad que crece, una economía que crece cada año de manera significativa, pero que no crece la inversión social para justamente enfrentar lo que tiene que ser enfrentado de manera categórica, ¿no? Es un gran problema realmente la falta de visión, la ignorancia, diría yo, o la falta de sensibilidad que tienen las autoridades. Sin embargo, hay un discurso sobre el tema, porque cuando usted escucha a las autoridades hablar, hablan del interés sobre ese tema y hablan de presuntas medidas que se toman. Ya sabemos nosotros que en la mayoría de los hospitales, por ejemplo, ni hay consulta sobre temas conductuales, ni mucho menos hay camas para asuntos también conductuales. Es como si de hecho, como si esos males no existieran. Ahora, la señora Clarissa Etienne, que es la directora de la Organización Panamericana de la Salud, dijo lo siguiente, profesor. La organización explicó, la OPS, que se están dando altos índices de depresión y ansiedad en muchos países de América Latina. Eso lo hace ella afirmándolo con estudios que ha hecho, obviamente. Pero yo le puedo decir que en el caso nuestro, que trabajamos el tema de salud mental en el área de psicología nuestra, programa de atención psicológica, eso no es difícil encontrarlo. O sea, el aumento de la demanda por temas depresivos es significativa. El aumento de la demanda por uso de sustancias es significativo. O sea, el descontrol que se ha producido en las personas se expresa en el aumento de la demanda. Entonces, claro está que tenemos que tener un aumento en todos los renglones del área de salud mental, porque no le estamos atendiendo. Porque en medio de una crisis se supone que usted no debe hacer solamente un discurso, sino que usted debe invertir recursos para que eso pueda ser enfrentado adecuadamente. Es muy bueno decir, lo estamos haciendo aquello, estamos haciendo lo otro, pero ¿con qué recursos lo estamos haciendo? ¿Qué cambio ha habido en el presupuesto del Ministerio de Salud Pública para invertirlo en salud mental? No ha habido ningún cambio. Entonces, bueno, siempre hay un sobreénfasis de parte del Estado Dominicano en las construcciones. Ahora mismo acaban de decir las autoridades que esta administración, la administración del presidente Abinader, ha invertido en el tiempo que lleva en el gobierno alrededor de 10.000 millones de pesos en reconstrucción o reestructuración y equipamiento. Y cuando usted va y busca un cronológico a través de los medios de prensa, se da cuenta que eso es reiterativo en todos los gobiernos. Así es. Ahora, la parte humana queda relegada. La inversión en salud mental requiere una inversión en personal para atender a la población. No es construir solamente un hospital, es que ese hospital tenga allí los médicos, los enfermeros, los psicólogos, los psiquiatras, el personal de salud necesario para ese lugar. Porque usted construye un edificio muy bonito y todo, pero ¿y la gente cómo se atiende? Pida una cita, una persona que no puede pagar una cita, un psicólogo, una psicóloga está teniendo una consulta de 3, 4 mil pesos por cita. Usted va a un hospital público y pide una cita porque tiene un problema depresivo y le ponen una cita para dentro de 4 meses. Entonces, ¿cómo usted maneja la depresión en ese periodo? Sin acompañamiento, sin una medicación, sin un proceso terapéutico que usted tiene que llevar. Eso forma parte del problema central de este país, que el tema de salud mental no existe. No existe a la hora de presupuestar
la inversión en salud en nuestro país. Habría que ver, por ejemplo, algo que usted señaló en su conversación inicial, ¿cuántas escuelas tenemos? Y de esas escuelas públicas me refiero, ¿cuántas tienen un profesional de la conducta? Sea un psicólogo o un orientador profesional. Yo empecé mi vida profesional como orientador escolar en el Politécnico Internacional del Carmen, de mi barrio, Simón Bolívar. Y ahí había 700 alumnos. 700. Y yo era solo la única persona. Único, uno para 700. Uno para 700, o sea, y sigue siendo así, me parece. Sí. No creo que haya un staff allí. Cuando deberíamos tener en cada escuela un médico trabajando allí, un equipo de psicólogos, trabajadores sociales, orientadores escolares, un staff para manejar todo el tema de salud mental. No solamente para tener la demanda de una persona que viene con un problema, sino para hacer medidas preventivas, para lograr prevención. Yo como sobreentendí que usted afirmó indirectamente, por supuesto, que sí, que después de la pandemia aquí han subido, han aumentado Sí, los problemas conductuales. Sí, sí, claro. Eso incluso que me parece que Profamilia hizo un estudio en medio de la pandemia, mostrando cómo cómo estaba afectando a la población. Pero yo le digo, nosotros no tenemos posibilidad de hacer una investigación significativa a este nivel. Pero sí entienden con los registros, claro, qué tipo de malestares son los más frecuentes. Predomina la depresión. La depresión, la ansiedad. El tema del consumo de sustancias, el tema del niño con dificultad de aprendizaje, la violencia entre la pareja, son temas que están cada vez que han aumentado de manera significativa, fruto de las condiciones adversas con las que la humanidad se ha enfrentado, con las que nos hemos enfrentado todos en este periodo. ¿Y cómo se cura uno de depresión sin atención profesional? La depresión yo recuerdo cuando estudiaba psicología que que Dios guarde, profesor. ¿Perdone? Que Dios guarde. Sí. Él nos decía, un profesor, ustedes cuando empiecen a ejercer su profesión, no tengan miedo de asumir los casos que le lleguen, pero cuando le llegue una persona con depresión, no se metan con una persona de depresión, ustedes no tienen experiencia para eso, busquen a alguien que tenga experiencia. La depresión es uno de los problemas más serios de salud mental que tiene la población, porque la depresión te puede conducir al suicidio con mucha facilidad. Entonces, es un tema de emergencia nacional el atender el tema de la depresión, porque usted no puede atenderse una depresión por sí misma, no se cura sola. Tiene que haber un acompañamiento terapéutico y muchas veces tiene que haber medicación, intervención psiquiátrica y psicológica para poder enfrentarse con ella. Y hay gente que ni siquiera con ese procedimiento, con ese apoyo lo logra. Pero si no tiene ninguno, pues las posibilidades son mucho peores de poder recuperarse. Ordinariamente, cuando hablamos de estos temas, estamos pensando en la población en general. Ahora, fíjese la observación que hace la OPS. La OPS elogia la labor de los enfermeros, tanto en los momentos duros de la pandemia como en este periodo de vacunación, y resaltó que miles de estos profesionales han sufrido trastornos psicológicos relacionados con agotamiento, estrés y depresión. En el caso nuestro, tenemos programas que lo hayamos visto ahora en la pandemia dirigidos a asistir emocionalmente al médico que está en UCI o al médico que está en la sala, a la enfermera, al camillero, al conductor de la ambulancia que está de aquí para allá y de allá para acá buscando enfermos en distintos niveles de salud. Hay una frase que es parte de la filosofía institucional, el tema de cuidar al cuidador. No creo que haya aquí una política de cuidar al cuidador. Fíjese, el enfermero, la enfermera, que siempre se ha visto como el auxiliar del médico. Sí. Pero el enfermero o la enfermera es que brega cotidianamente con las emociones,
del paciente que está con la familia que llega, es quien está ahí, que amanece con el paciente allí y que lo ve morir y lo ve sufrir. Y esa persona se afecta emocionalmente. Sin duda. Por tanto, esa persona debe tener un acompañamiento, debe haber un trabajo. Me parece que hay un equipo ahora, sí, me lo comentaba el amigo Leo Valerón en estos días, en INTEC están desarrollando un programa de acompañamiento al personal de la institución. Y me dice la sorpresa que se ha encontrado es la cantidad de personas que ha pedido apoyo del área administrativa de INTEC en ese programa. Si usted genera un espacio terapéutico en un hospital público, usted va a encontrar una gran demanda de personas buscando apoyo, porque mientras tanto no están, van del trabajo a la casa y en la casa no tienen la tranquilidad que deben tener, pero han visto morir a 4 o 5 personas en el día o han visto el sufrimiento de esas personas. ¿Cómo no se va a afectar ese ser humano en esas condiciones? Entonces, pero no tenemos respuesta para eso. O sea, no hay un programa de atención de cuidar al cuidador. Sencillamente haga su trabajo y hágalo bien, porque si lo hace mal, pues vamos a tener que suspender su función. Óigame, de esa manera no puede una persona ya hacer una buena labor en una atención, digamos, cotidiana de los seres humanos. Vamos a seguir con este tema después de este segmento comercial. Vamos a continuar con esta entrevista con el profesor Radamés, con doble D, profesor Radamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta. Hay quienes dicen, siguiendo con el tema anterior, que por ejemplo los agentes policiales viven con una carga de estrés que probablemente afecta su conducta frente a las personas con las que actúan, a las que tienen que detener, a las que tienen que llamar la atención, y siempre están, una palabra muy de los españoles, crispados, y de ahí que uno no ve siempre en el policía dominicano el sosiego que ve en otros policías. Uno ve en las noticias que hay países donde a los ciudadanos hasta le escupen en la cara a los policías, y uno ve la tranquilidad con que los policías reciben aquello. Aquí no sé si es porque somos caribeños o lo que sea, eso es muy difícil, porque la reacción sería terrible, porque por menos cosas las reacciones son tremendas. Una vez escuché a un médico dominicano especialista en el sueño decir que una de las razones de esa vocación para la violencia del policía dominicano era que dormía muy poco, y hablaba de los servicios que hacía tan largos y el deterioro en su equilibrio emocional que eso conllevaba. Yo pienso en los bomberos, sé que en las iglesias los pastores viven cargados de estrés, me imagino que los sacerdotes por igual, y ese tipo de gente aparentemente ninguno tiene, no una asistencia porque no van, sino porque en los programas de trabajo de esas instituciones uno no ve que está previsto ese servicio. Mire, ponga usted, mencionemos el caso de la policía, ponga usted ese factor de tensión en la que vive el que tiene que estar pendiente de que los demás no violen la ley o controlar. Agréguele a eso el nivel de educación, de la pobre educación que tenemos en general. O sea, la educación dominicana es un fracaso hasta la fecha, donde no se ha podido levantar lo que sería una educación para los derechos, una educación para la salud, una educación pensada en el ser humano, sino que pensamos más bien en producir personas capaces de integrarse al tren productivo y con poca calidad también. O sea, pensamos en capacitar para el empleo, no en capacitar para la vida, que es el tema central que deberíamos tomar en cuenta. Entonces, súmele a esa situación de tensión que vive la sociedad completa, porque el policía, el bombero, el médico, el enfermero, la enfermera, son parte de este entorno difícil que está viviendo la humanidad. Entonces, súmele a eso ese nivel de educación, esa vocación autoritaria que permea a la sociedad dominicana,
que un policía es un jefe. Sí, cómo no. El de menor nivel es un jefe en un entorno. La palabra jefe se mantiene en este país como sinónimo de... Sobre todo, mientras más lejano está el territorio de la capital, más jefe es un cabo, un sargento, un teniente, y un coronel es un cuasi dios. No, exactamente. Entonces, a eso usted tiene que sumar todos esos elementos. ¿Qué usted va a tener? Sin que esto quiera explicar, justificar los actos de violencia desmesurada que han generado muertes recientemente en personas detenidas. No, eso no tiene ninguna explicación, ninguna justificación. Pero esos son los casos que resaltan en la cotidianidad. El policía, el soldado, el bombero, el enfermero, no tiene quien le apoye en el tema de su salud mental. No hay una evaluación psicológica regularmente para mantener estabilizado a estas personas. No hay espacio. Eso del sueño debe ser un factor. Muchos policías trabajan, además, después de ser policía, trabajan en otro lugar para poder completar el salario. Muchos. O sea, entonces, es una cantidad de factores que se están entrecruzando allí, que obviamente tienen que explicar muchos actos que no tienen sentido. Tenemos que tener una persona que esté en capacidad de poder garantizar nuestros derechos, de poder acompañar los procesos de la sociedad, no una persona violenta, capaz de reaccionar ante cualquier momento, que el carro te pasó cerca, una motocicleta, tú vas y le cae a disparo, o sea, es una cosa absurda que está ocurriendo, fruto de esos factores. Para mí el tema de la educación, el poco entrenamiento que tienen, sencillamente el contratar a alguien para ser policía sin mucho criterio, y mucha gente está delinquiendo desde la propia policía también, sin querer decir que la institución sea la que auspicie esto. Yo estoy seguro que ningún jefe de policía quiere que ocurran hechos como esto, que en su gestión eso genere una situación difícil. Pero eso ocurre porque no hay tanto control de lo que está sucediendo, porque no estamos atendiendo a quienes están cuidando a la sociedad. A mí se me ocurre que, como hemos visto en el pasado en otros programas, no de radio, sino programas de salud y programas de educación, debería ser de ordinario, o de orden, perdón, es la palabra, de orden, que un agente policial cada cierto tiempo se siente frente a un psicólogo. La psicología, bienvenido, es una de las profesiones de la ciencia menos valorizada en nuestras sociedades. Sí, yo soy psicólogo, pero no por eso lo que diga tiene que verse como que estoy tratando de traer agua para mi molino. No. Ya. La psicología debe ser una de las profesiones que la sociedad más aprecie y más tenga respuesta hacia ello. La psicología, la psiquiatría, la salud mental en general, las personas que trabajamos con los demás. Pero no somos, yo escucho con frecuencia al colegio de psicólogos quejarse de cuántos psicólogos hay desempleados, que hacen falta, lo mismo que médicos. O haciendo otras cosas. Haciendo otras cosas, cuando la sociedad les necesita. Así es. La sociedad invierte en formar profesionales de la salud mental y luego no hay espacio para colocarle donde hacen falta. En la escuela, por ejemplo, la cantidad de hechos de violencia, de conducta que se pueden manejar en las escuelas con un equipo de profesionales allí trabajando, sería una especie de sombrilla que cubriría la sociedad y disminuiríamos mucho los casos de violencia, la deserción escolar, que es causante de mucha delincuencia también. O sea, todos esos factores el área de psicología pudiera acompañarlo, pero seguimos sin hacerle caso al tema de la salud mental. Es el tema central de acá. Me van a perdonar el ejemplo que voy a poner, pero sabemos por lectura o por edad que en la era de Trujillo y muchos años después también de su ajusticiamiento, había un programa de salud pública que obligaba a las mujeres prostitutas a ir semanalmente o cada 15 días frente a un médico para hacerse una revisión sanitaria y evitar la propagación de enfermedades venéreas, por ejemplo. Entonces uno piensa, caramba,
si hubo esa sensibilidad, porque por definición se sabía que eso eran potenciales focos de transmisión de esas enfermedades, uno podría pensar que los profesores por su trabajo, los bomberos por su trabajo, los policías por su trabajo, las enfermeras por su trabajo, los mismos médicos por su trabajo, deberían responder periódicamente ante un programa que los ayude en su equilibrio personal, en su emocionalidad, si la palabra existe, para atenderse. Como usted muy bien señaló, usando el refrán de su profesión, ¿quién cuida al cuidador? Sí, el tema es que cuando hablamos de salud mental, parece que eso es solamente para quien puede pagar una consulta de un psicólogo o un psiquiatra. La salud mental no es solamente la atención al que tiene un problema, es justamente desarrollar estrategias de habilidades sociales que la gente debe tener para enfrentarse con las tensiones de la vida diaria, para mantener el equilibrio de su desarrollo emocional. Eso implica obviamente un trabajo constante, permanente, una vigilancia permanente de las personas que el que va a trabajar directamente con otras personas tiene que tener también ese apoyo para él poder hacer un buen trabajo. Y eso no está, eso es futuro, eso es utopía todavía en nuestra sociedad, porque seguimos pensando básicamente en el día a día y no en las personas que están construyendo ese día a día. Licenciado de la Rosa, cuando empezamos a hablar de este tema, usted dijo que una de las cosas que se había visto en la sociedad dominicana era una cierta tendencia al aumento en el consumo de sustancias prohibidas. En estos días hemos tenido dos eventos que nos han llamado la atención. Uno es la impresionante cantidad de estupefacientes, de cocaína, que llega al país por el litoral sur, básicamente entre La Romana y Pedernales, pero tanta droga que uno dice, y será algo de loco, porque ven que la están apresando y como quiera siguen llegando y siguen llegando, y bueno, hemos roto un récord en poco tiempo. Y el otro evento es lo que acaba de decir el obispo Masalles, Víctor Masalles, de parte del territorio de su diócesis, que es la provincia Peravia, Baní, municipio cabecera. Dice que allí es fácil, que se compra tranquilidad para establecer un punto de droga con 40,000 o 60,000 pesos. Bueno, mire, habría que hacer un paralelo o una relación entre lo que hablamos hace recientemente sobre el tema de la salud mental, y una hipótesis puede ser esta, o sea, ¿por qué hay tanta sustancia que está llegando al país? Que lo evidenciamos por las acciones de control, de decomiso de la DNCD, no por otra mirada, ¿no? Pero ¿no será que justamente la demanda de sustancia ha aumentado y por lo tanto la oferta tiene que suplir esa demanda y el incremento tiene que ver con esto? Una hipótesis, sí, es ¿no? una hipótesis, correcto. Que yo creo que no es muy descabellada, porque estamos hablando de cómo el mundo se ha afectado emocionalmente con esto de la pandemia. Entonces, en la vida institucional hemos visto que personas que antes no querían venir a consulta están viniendo a consulta. Personas que habían dejado de venir a consulta quieren volver a consulta. O sea, ¿qué estamos viendo? Personas que están demandando atención porque sienten que la necesitan en ese momento. Y esa es la mínima persona. La mínima persona son las que buscan ayuda. La mayoría no busca ayuda, busca soluciones. Y el consumo de sustancias se convierte en una falsa, pero una solución que la gente encuentra inmediatamente en un consumo como este. Y no solamente de sustancias ilegales, el consumo de alcohol ha aumentado de manera muy significativa. Bueno, en plena pandemia. Sí. En plena pandemia, con los bares y los restaurantes cerrados. Así es. Pero los delivery hacían su trabajo. Su trabajo, como lo hacen en el tema de las drogas. Y eso sí se registró en estadísticas.
el consumo, el aumento del consumo de alcoholes en plena pandemia. Esas son respuestas a la ansiedad, ¿verdad? La ansiedad, el estado de ansiedad, la misma depresión de que usted habló. La inquietud, la preocupación por lo que está sucediendo, me voy a enfermar, no tengo trabajo, o sea... Bueno, que hubo un momento de la pandemia en que el factor esperanza casi desapareció de todos. En algún momento todos estábamos dentro de la casa como esperando mi turno. Así es, así es. Y eso, obviamente, para una persona que tiene un equilibrio emocional, pues lo puede pasar, pero alguien que ya tiene una comorbilidad, tiene un problema previo, eso le va a afectar y va a dañar. Entonces, es posible que todo esto que está ocurriendo en cuanto al incremento del tráfico tenga que ver con una demanda desbocada que tenemos. O sea, ha aumentado la demanda, entonces tiene que aumentar la oferta indudablemente. O sea, son dos factores que se complementan de manera muy natural. Pero yo quiero insistir en el tema de que no pensemos solamente en el consumo poco significativo, voy a decir de una manera, de drogas ilegales. Bueno, se hablaba de un 10%, de manera residual se quedaba aquí, pero un 10% de 7 toneladas, de 8 toneladas es mucha droga. Es como cuando aquí un dirigente del sector turismo dijo, no, solo el 10% de los turistas que vienen al país más o menos viene detrás de prostitutas. Oiga, el 10% de 5 millones, de 4 millones, es un número significativo. Es así. O sea que hablamos de problemas que no están siendo atendidos de manera muy adecuada. Ya, eso es lo grave, ¿no? Eso es lo grave. Eso es lo grave. No tenemos respuesta. O sea, vemos el trabajo que hace la Dirección de Control de Drogas, vemos lo que hacen los fiscales, pero y la otra parte, la parte de reducir la demanda, de apoyar a la gente que tiene ya problemas de consumo. ¿Cómo hacemos para eso? Seguimos pensando que el alcohol no es una droga. Entonces, sí, correcto. Que usted ha dicho que es más peligrosa y con efectos sociales y familiares y personales más deleterios que la cocaína, digámoslo así. Y estadísticamente, estudios realizados, por ejemplo, en España, te hablan de que entre el 40 y el 60% de la población consume alcohol, pero menos de un 1% consume drogas ilegales. Aquí podemos tener una relación parecida. Entonces, hay que poner atención también a ese tema de que drogas en general, legales e ilegales, y las drogas legales, el alcohol y el tabaco, son las que más daño hacen a la sociedad y no le prestamos tampoco atención. Vamos a un segmento comercial para venir al último tramo de este espacio para que hablemos de Casa Abierta. Ya. Venimos a la etapa final de esta entrevista con el profesor Radamés de la Rosa, que es el director ejecutivo de Casa Abierta, y precisamente profesor, ¿qué está haciendo Casa Abierta? Casa Abierta siempre es como la ama de casa, que siempre está haciendo oficio, sí. Siempre está haciendo cosas, ¿no? Y ya no, desde hace muchos años, no centrado solo en la capital, sino extendido a algunos territorios. Y creo que ustedes capearon el mal tiempo, porque el tiempo duro de la pandemia fue un mal tiempo para todo el mundo. Tanto en términos laboral como en términos financieros, como en términos de servicio. Pues nosotros estamos, yo creo que en un periodo de cierta estabilidad, diría yo. No hemos podido crecer, que es lo que quisiéramos por años. Estamos soñando con poder crecer hacia la región este del país. Nunca hemos estado estable en el este. Hemos tenido trabajo allí, pero no de manera estable. Estamos ahora en algunas comunidades del este trabajando con el programa de INAIPI que acompañamos, pero como organización no tenemos una presencia allí, tampoco en el sur, Barahona, San Juan tenemos algún trabajo también por el programa de INAIPI, pero no tenemos una presencia institucional allí. Seguimos trabajando de manera muy fuerte en San Francisco de Macorís, en Santiago, en Santo Domingo, hablemos de el Distrito Nacional y los municipios alrededor, Santo Domingo Este, Norte,
el oeste. El Gran Santo Domingo. Exactamente, donde tenemos también ese casi trabajo. Tiene el 40% de la población del país. Sí. Seguimos con el trabajo, empezando a retomar el trabajo en las comunidades, con la gente, porque la pandemia impedía. Tuvimos una etapa de trabajo básicamente a través del mecanismo de videollamada, de Zoom, que continúa, pero estamos retomando ya el trabajo en la comunidad. Que no lo hacían antes, ¿verdad? No, eso fue una ganancia de la pandemia. Exacto. Una ganancia el poder de encontrarnos con que hay personas que no pueden ir a una consulta porque se les dificulta por el transporte, no tienen recursos para ir, y con una videollamada pues hace un trabajo que ha sido muy... Siempre debe ser videollamada, no audio solo. No, siempre debe ser videollamada. Okay. Videollamada. Ustedes necesitan ver a la persona. Verse, que la persona vea a uno y que uno lo vea. Correcto. En ese sentido estamos de alguna manera retomando los programas. ¿No pierde calidez la consulta? Pierde. Sin duda que sí, pierde. Sí. Pero es lo que se puede. Es una ventaja que alguna gente puede aprovechar. Correcto. El que está en posibilidad de ir a una consulta personal, preferimos que sea así. Pero hay personas que no pueden o no quieren. En medio de la pandemia todavía hay gente que decía, yo no me quiero contagiar, prefiero hacerlo a la distancia, y lo han estado haciendo de esa manera. Y hoy tenemos un híbrido donde la gente puede ir a consulta presencial, pero también puede hacerlo por esa vía. Personas, por ejemplo, que están en provincia, donde no estamos trabajando nosotros, alguien que te está llamando de Dajabón, por ejemplo, que no puede venir a Santo Domingo, pero allí no hay ningún tipo de atención psicológica. Te va a llamar de allí y mediante una plataforma de digital o mediante una videollamada va a tener la atención que no puede tener presencialmente. Los programas que ustedes ejecutan, por ejemplo, en San Francisco y en Santiago, ¿son similares a los que ejecutan aquí en el Gran Santo Domingo o son diferentes? En general son los mismos programas, pero con sus peculiaridades. Por ejemplo, en Santo Domingo tenemos un trabajo con niños con problemas de aprendizaje en el área de psicología, que no lo tenemos en San Francisco y Santiago, que queremos abrirlo, sobre todo en San Francisco, que queremos abrir el área de psicología. Pero también tenemos el trabajo con familias, con talleres para familias, de información de valores, de cómo educar, cómo ser mejor pareja, o sea, esos temas que tienen que ver con la prevención. Se ejecutan en San Francisco, Santiago y aquí en Santo Domingo de manera casi similar. Hay diferencias en algunas cosas, dependiendo de la provincia, pero más o menos lo mismo. Sí. ¿Hay gran demanda de servicio para niños con dificultades de aprendizaje? Es nuestra principal demanda. El tema, ¿ven el fenómeno en aumento o disminuyendo? No, en aumento. ¿Y qué factores? Yo diría que también el sistema educativo no tiene respuesta para ese tipo de problemas. Y las escuelas con las que trabajamos descubren el apoyo que podemos ofrecerles, y entonces pues nos remiten los casos que el que tiene allí no lo puede manejar. Un psicólogo que tenga una escuela que es solo no puede dedicarse a darle terapia, quizás no tiene la capacitación a todos los niños que aparecen allí, entonces los remiten a Casa Abierta. Tenemos siempre las áreas. Ese hecho que usted acaba de mencionar, ¿el llamado se lo hace la escuela o el ministerio? No, la escuela. Usted no tiene ningún vínculo con el ministerio como ministerio. No, directo no. Con directores regionales, con directores de distrito, con directores de escuela. Y qué raro que Valerón no ha tratado de establecer algún vínculo, porque él conoce bien esas necesidades. Pero creo que Valerón no está ya. ¿Ya no está en educación? No, creo que no. No me diga. No. Fue de los, ¿cómo se dice ahora? Desvinculado. No sé. un técnico de tanto prestigio y de tantas investigaciones. Así es. Que es un lujo para cualquier institución tenerlo. Así es. Pero creo que no está. No estoy seguro. Hablé con él hace poco. Él sí sigue en la docencia, ¿no? Sí, en INTEC. Trabajando en INTEC. Caramba, ¿y a qué se debe el aumento de los niños con problemas de aprendizaje? Es un tema que tiene mucho tiempo. Pero lo que en el contexto dominicano más concurren, ¿cuáles son las causas? Bueno, los niños y las niñas, los adolescentes, sufren las mismas situaciones que sufrimos las personas adultas. Los problemas de aprendizaje son parte de una detección que
los maestros, las maestras de la familia se dan cuenta cuando el niño empieza a tener dificultades de conducta, que empieza a tener dificultades para aprender, y entonces no encuentran salida, entonces remiten a casa abierta. Por eso aumenta en el caso nuestro. Yo no diría que puedo afirmar que haya un aumento de estos problemas en el sistema educativo, pero sí en la demanda que recibimos nosotros. ¿Ustedes han detectado si son problemas de comportamiento, problemas del hogar o falta de pedagogía en el aula? En general se trata de problemas que tiene el niño, que puede estar vinculado a todo lo que ocurre en su entorno, pero que son problemas propios de la infancia, en el momento que están, que tienen dificultad para concentrarse, que no tienen la técnica adecuada para comprender el manejo que hace el profesor. Entonces el terapeuta, con un programa muy específico, trabaja con ellos para ayudarlos. Muchos niños han salido de y ese lo programa. logran, Sí. Una bendición para los hogares y para la escuela, ¿no? Para el sistema educativo, que la deserción escolar es un factor importante de riesgo. Aunque no en ese nivel, la mayor deserción escolar está en el nivel secundario, y creo que ahí ustedes intervienen también ahí. En menor grado, porque generalmente la familia no está tan cercana al niño cuando llega adolescente o joven. Cuando está niño sí lo tienen, es más fácil que lo veamos en la infancia. ¿Notan ustedes en ese trabajo, profesor, que hay una atención y un cuidado de parte de las familias a los niños, o un poco están subiendo con espontaneidad, sin ningún régimen ni nada? Los casos que recibimos, la familia los lleva, van con ellos, llevan el requerimiento de la escuela y van, o sea que muestran interés en acompañarlo. Claro que vemos la situación del país en general, los niños y las niñas tienen que tener obviamente mucho más problemas que en el pasado, en medio de la crisis que viven sus padres, tienen que estar afectados, pero no hemos hecho un estudio que nos indique es que una buena opción empezar a estudiar a ver qué está ocurriendo en esos casos. Y después usted me dijo que ese es el primer foco de trabajo. Sí. ¿Y cuál sería como el segundo que ocupa la atención? En general, decíamos hace un rato, los problemas psicológicos, la ansiedad, la depresión, el problema de consumo de sustancias, serían un poco los igual en adultos, jóvenes y niños, o en algún sector poblacional más. En jóvenes y adultos más. Jóvenes y adultos. Los niños no tanto. Ya. Los jóvenes tienden a sufrir mucha depresión. Sí. A veces hasta por una novia que le quitó el amiguito, ¿no? Sí. Y muchas veces no le prestamos atención. Exacto. A eso. Sí. Y eso puede desencadenar hasta un suicidio, ¿no? Sí. Hemos visto en la prensa casos alarmantes de niñas muy jóvenes que se han suicidado por cosas que uno puede decir desde el ángulo de uno que es una tontería. Obviamente para ese adolescente que está creciendo es su gran problema. Sí. Yo siempre digo como recomendación a la familia cuando me la plantean, ¿cómo yo sé si mi hijo está consumiendo o no sustancia? Mire, esa no debe ser su preocupación. Usted debe acercarse a su hijo, a su hija, acompañarlo, ver, porque usted puede encontrar que quizás el problema no es la droga, el problema es otro. La droga puede ser un desencadenante de lo que está ocurriendo previamente. El suicidio de un adolescente, de un niño, tiene que ver no con el hecho que aparece, no que se suicidó porque le dieron una pela, porque se suicidó porque perdió la novia. No, ese es el factor desencadenante. A muchos niños los golpean y no se suicidan, otros pierden, o sea, hay un factor allí que usted no atendió adecuadamente. Lo que decíamos hace un rato, la educación no tiene eso, la salud tampoco lo tiene. No hay cómo detectar eso. Y la familia tampoco tiene las herramientas para eso. Por eso el trabajo que hacemos nosotros va enfocado justamente a acompañar a la familia. Y por eso es muy importante. Es importante tener ese proceso. Por eso es muy importante, y es una pena que no tengamos 8, 10, 15 casas abiertas con el apoyo debido del Estado, porque es el trabajo que le sale, siempre se ha dicho, más barato al Estado, el que una organización no gubernamental, responsable, profesional, puede hacer en determinada área. Generalmente son lugares donde la mano del gobierno no llega, y si llegan generalmente ribeteadas de colores políticos, que eso condiciona un poco el servicio. Sí, ¿no? Escuché una vez a un sacerdote amigo decir esta frase que yo no siempre la guardo.
las entidades sociales estamos donde los gobiernos no pueden, no quieren o no saben. Así mismo, así mismo, así mismo. Y además el servicio con respaldo estatal más barato. Así es. Mucho más barato. En términos financieros, ustedes están tranquilos. Por ejemplo, el apoyo internacional, que en algún momento fue el soporte fundamental de Casa Abierta, ¿se mantiene? No, con esta crisis de Europa, una Europa que está en... Nosotros apenas tenemos ahora un apoyo que tiene muchos años del ayuntamiento, un ayuntamiento de Leioa, del País Vasco. O sea que lo mantienen. Hace más de 20 años mantiene el apoyo a Casa Abierta, a República Dominicana a través de Casa Abierta. Es lo único que tenemos a nivel internacional. Porque todo se cayó. Exacto. O sea, todo se cayó. Estamos dependiendo básicamente de los programas que llevamos con el Estado, el programa INAIPI, el programa de salud pública, donaciones que no son tantas. ¿El empresariado dominicano sigue siendo lento? No, es que es un tema que... ¿O ustedes no se acercan a él? Lo hemos hecho, hemos presentado propuestas, pero no hay mucha respuesta. No hay mucha respuesta. Aunque también hay que hacer un poco más de esfuerzo. A pesar de que el impuesto sobre la renta le abre las puertas a los empresarios para hacer estos servicios, estas ayudas, prestar estas ayudas, porque hay un descuento. Sí, pero no hay cultura de eso. Hasta un 5% hay que tengo entendido de la utilidad. No hay cultura. No hay cultura de eso. Hay que enseñarle a que eso es importante. Bueno, en sentido general nos alegramos de todos modos que el trabajo se sigue haciendo. Así es. Con cierta estabilidad, eso es importante. Y además que ustedes están llenando de verdad un hueco o varios huecos donde la mano del Estado no es que no va, según este es un punto de vista mío, se resiste a ir, porque las necesidades están ahí. Y la verdad es que el tema que usted tan elocuentemente ha planteado de la ausencia del Estado en los servicios que tienen que ver con la conducta humana en hospitales, en escuelas y demás, es preocupante. Así es. Es una ausencia preocupante. Le agradezco y bueno, siga usted joven y buen mozo, que yo creo que eso es muy válido y ojalá pueda cumplir los años que ha cumplido duplicados. Oiga, gracias, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Hemos tenido esta entrevista al profesor licenciado Radamés de la Rosa, psicólogo y director ejecutivo de Casa Abierta. Nos vemos en el próximo programa.